Saludos a todos los que están viendo este video, bienvenidos a Mensaje Adventista. Nuevamente estamos con nuestro estudio profético. El día de hoy con el tema de Daniel capítulo 4. Y es un gozo para mí saber que estos estudios están avanzando a paso firme. Recuerden, el proyecto de este ministerio es estudiar todo el libro de Daniel y Apocalipsis con el mayor detalle posible. Y estamos avanzando, ya vamos al capítulo 4 de Daniel. Así que pienso yo que esto va a ser de gran bendición para todos los que sigamos el estudio. Nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y sobre todo a reforzar nuestra creencia y nuestra comunión con Cristo Jesús. Por lo tanto, te invito a que sigas esta serie. No olvides suscribirte al canal. Si deseas ver los temas anteriores de los estudios proféticos, te voy a dejar un link directo a una lista de reproducción con todos los temas, en la cual voy añadiendo los temas nuevos. Ese link lo vas a encontrar aquí en este mismo video en la descripción. Bueno, también darte la bienvenida si eres nuevo. Puedes comentar, agradecería mucho sus comentarios, que le den like, que le compartan y se suscriban. Sin más que decir, para no alargar más esta introducción, vamos a comenzar con el estudio de hoy, el cual he titulado Dios humilla para salvar. Un capítulo muy interesante del que vamos a sacar varias lecciones tanto a nivel personal, colectivo y profético. Bien, el capítulo número 4 de Daniel comienza de la siguiente manera. Contiene el testimonio de un rey. ¿De qué rey? Nabucodonosor. Y dice así los primeros versículos. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Bueno, en primer lugar, lo que acabamos de leer está totalmente aceptado hoy en día por muchos teólogos, por muchos estudiosos de los temas bíblicos, ya que se ha encontrado muchos documentos de la época de Nabucodonosor y de la región geográfica de donde él era, que tienen la misma fórmula, es decir, esta misma introducción, ¿no? A todos los pueblos, naciones y lengua, paz os sea multiplicada. Están formulados de la misma manera. ¿Por qué este punto es importante? Como les decía al principio de los estudios, hay una gran sección de la teología, de historiadores y de escépticos que niegan la veracidad del libro de Daniel. Niegan que haya sido escrito por Daniel durante el siglo VI a.C. Entonces, una evidencia que me indica a mí que en efecto el libro fue escrito en la época que pretende ser escrito es esta fórmula con la que el rey comienza su narración, ya que es muy similar a documentos encontrados de la época y del lugar contemporáneos a Nabucodonosor. Así que, una evidencia más, ¿no? Se los dejo ahí como dato curioso. Continuando. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Así que tenemos aquí el propio testimonio del mismísimo rey Nabucodonosor. Así que es un testimonio muy importante. Y este rey, que era un rey pagano, ahora se convierte, se da cuenta, despierta a que hay un Dios verdadero y que este Dios es Jehová, el Dios de Daniel. Y él da su testimonio de cómo Dios terminó de convertirlo. ¿Por qué digo terminó? Porque recordemos que esto fue un proceso. Si ustedes se recuerdan, desde el capítulo 1, él viene siendo testigo del poder de Dios. En el 1, con los jóvenes hebreos, su testimonio, su estilo de vida saludable, su inteligencia, todo lo que vimos en el 1, ¿no? En el 2, recordemos cómo Daniel le interpreta el sueño, le da el sueño a Nabucodonosor, y él también reconoce a Dios. En el 3, la situación del horno de fuego, en el que el rey también se da cuenta de que hay un Dios superior, hay un Dios poderoso, hay un Dios real. Entonces, todos estos eventos que ya vimos en el pasado allanaron el camino para finalmente ver la conversión de este rey en el capítulo 4. Pero necesitaba este rey un empujoncito más para dar el paso final que le faltaba. Ahora bien, aquí este capítulo tiene también una característica muy interesante, una característica inusual, única de todo el libro de Daniel, ya que es como si estuviera escrito en primera persona por el mismo Nabucodonosor. Y cuando tú revisas el resto del libro de Daniel, está escrito por Daniel, ¿no? En palabras de Daniel y a veces en tercera persona. Pero solo este capítulo lo presenta Nabucodonosor como el autor de este testimonio
y también escrito en primera persona. Algunos estudiosos, algunos eruditos sugieren que probablemente como Daniel era uno de los funcionarios principales del rey Nabucodonosor y trabajaba estrechamente junto con él, fue Daniel quien transcribió este testimonio y lo introdujo en su libro. Sí, no es que Nabucodonosor cogió y escribió literalmente en los escritos de Daniel, no, sino que Daniel fue el que tomó y transcribió este testimonio de Nabucodonosor. Entonces eso lo convierte en algo bastante interesante, ¿no? Es un punto interesante y muy a tomar en cuenta. Ahora bien, bueno, ahí tienen una imagen de Nabucodonosor. Esta es una reconstrucción real de él, basada en los bustos y en los bocetos que se han encontrado de Nabucodonosor. Así que sí, más o menos él tenía esta apariencia que ustedes pueden observar aquí. Bueno, continuando. Seguimos, ¿no? Y pasamos a los versículos 6 y 8. Bueno, de ahí nos narra que Nabucodonosor tuvo sueños. Estos sueños le preocuparon, como siempre. Si ustedes se acuerdan, hablamos de eso en el capítulo 2 y decíamos que los sueños en la cosmovisión babilónica de aquellos tiempos eran muy importantes, eran súper relevantes. Para el babilonio, los sueños eran medios de comunicación directos entre los dioses y los hombres. Por eso ellos nunca podían dejar de pasar por alto un sueño. Le daban mucha importancia. Entonces, Nabucodonosor tiene un sueño y obviamente sabe que este sueño es importante. Y miren lo que dicen los versículos del 6 al 8. Nuevamente aquí aparecen unos personajes que ya hemos visto en capítulos anteriores. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Muy bien, aquí tenemos varios detalles. Primero, vemos entrar a estos falsos profetas de los cuales ya hablamos con mucho detalle en el capítulo 2. El estudio del capítulo 2, la primera parte, ahí hablamos sobre esto. Estos falsos profetas eran eruditos que estaban en la corte del rey, que servían al rey y que se dedicaban a asuntos internos del gobierno, pero también a asuntos sobre ocultismo, sobre magia, sobre todas estas cosas que Dios prohibió. Entonces vienen estos falsos profetas, Nabucodonosor les cuenta su sueño, pero no pueden darle interpretación. Y este es un punto muy interesante, ya que en el capítulo 2, Nabucodonosor no sabía el sueño, por ende no podía contarles. Entonces ellos no pudieron ni revelarle el sueño, ni mucho menos su interpretación en el capítulo 2. Ahora, vemos aquí en el capítulo 4 una situación bastante similar. Vemos a estos hombres nuevamente presentarse ante el rey, pero la diferencia es que esta vez el rey sí sabe lo que soñó y les cuenta el sueño, pero dice que ellos no pudieron darle la interpretación certera. Muy interesante. ¿Qué nos muestra esto? En esta ocasión ellos salen aún más humillados que en el capítulo 2. Porque en el capítulo 2, pues ni el rey mismo sabía el sueño. Pero ahora el rey sí sabe el sueño y ellos no pueden interpretarlo. Entonces muestra cómo los dioses, cómo su sistema religioso es inferior al del Dios verdadero. Solamente Jehová es el que revela los misterios y Nabucodonosor para estas alturas ya lo sabe. Por eso es que manda llamar a Daniel. No confíen en estos falsos profetas. Y miren, muchas personas a veces leen esto y dicen, ¿y por qué nos inventaron por ahí algo los servidores de Nabucodonosor? ¿Por qué estos falsos profetas no se ingeniaron ahí alguna historia o alguna interpretación y ya para que el rey se quede conforme? El problema es que en la cosmovisión babilónica, los sueños, más bien dicho, los reyes, cuando recibían una mala noticia, se enojaban bastante. Inclusive hay testimonios de que algunos reyes mandaban a castigar a aquellos que eran portadores de malas noticias. Entonces, este sueño, evidentemente, no era ningún buen augurio. Este sueño estaba profetizando algo malo. Algo malo iba a suceder en el reino, o con el rey, o con algún allegado del rey. Entonces, lo que podemos deducir es que probablemente estos hombres, estos falsos profetas, tuvieron miedo de darle una interpretación mala a Nabucodonosor y le dieron una buena interpretación.
Le engañaron diciéndole que esto significa algo bueno para ti. Y Nabucodonosor, que no es ingenuo, pues sabía que le estaban engañando. Era evidente que le estaban engañando por la misma naturaleza del sueño. Entonces manda a llamar a Daniel. Y miren el testimonio que da el rey sobre el mismo Daniel. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Notemos cómo al comienzo de esta historia Nabucodonosor exalta a su Dios. Dice, no, ahí viene Belsasar, ese es el nombre de mi Dios. ¿Sí? Y continúa diciendo, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Aquí está glorificando a sus dioses. Y bueno, aquí se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al verdadero Dios. Pero Nabucodonosor, que era politeísta, que todavía no se convertía por completo, obviamente él seguía creyendo en sus dioses. Sí, podría haber creído en Jehová y en el Dios de Daniel, pero para él solo era un Dios más, hasta este momento, ¿no? Por eso él habla de sus dioses y sigue exaltando a sus dioses. Quiero que nos fijemos en este detalle, porque al final de la historia, ya Nabucodonosor se olvida de esos dioses, ya ni entran en acción sus dioses, sino que solamente glorifica al Dios de Daniel. Un punto muy interesante que la estructura del texto no lo puso ahí al azar, sino a propósito para que nos demos cuenta de este mensaje. Muy bien, continuando. Entonces, tenemos que Daniel tiene el espíritu del Dios verdadero. Por eso es que puede interpretar y conocer el significado de los sueños. Y ojo, aquí viene una lección importante. Solamente cuando tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, podemos realmente llevar adelante un ministerio eficaz. Si tú trabajas para Dios en la iglesia, en algún ministerio, estás sirviendo a Dios de alguna manera, pues tu ministerio solamente va a tener éxito cuando es acompañado por el Espíritu de Dios. No importa lo inteligente, lo talentoso, lo capaz que seas, tú como ser humano, si no tienes el Espíritu de Dios, ese ministerio no sirve para nada. Así de sencillo. Daniel pudo hacer lo que hizo porque tenía el Espíritu Santo dentro de él. Continuando, un sueño impresionante. Entonces, se empieza a describir el sueño. Nabucodonosor le cuenta, ¿no?, que estaba durmiendo, estaba tranquilo, y empieza a ver un gran árbol, un árbol enorme. Y de repente él ve, ¿no?, que este árbol, que era enorme, daba abrigo a todas las bestias del campo, a las aves del cielo. Quiero recalcar ese punto. O sea, este árbol no estaba solo, ¿no? Tenía algunos elementos que lo circundaban. Las bestias, los animales, las aves, sobre todo las aves, ¿no? Van a ver por qué recalco esto de las aves. Y él menciona, ¿no?, y me gustaría leer textualmente. Dice, y clamaba, vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Esta es la siguiente parte del sueño. Un vigilante santo desciende del cielo, y miren lo que dice, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra como atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Muy bien. Entonces, este es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Esta es la visión en pocas palabras. Y aquí hay varios elementos interesantes, varios elementos extraños inclusive, que no se presentan con mucha frecuencia en la Biblia. Miren, primero, tenemos la expresión del vigilante santo. Nabucodonosor, en sus palabras, dice que ve un vigilante santo. ¿Quién era este vigilante? Era un ángel. Sí, él lo narra como vigilante, y es interesante notar que en hebreo esta expresión es la única vez que aparece en la Biblia. Sí, vigilante santo, no vuelve a aparecer en ningún otro lado. Y es más, esta expresión desprende directamente del arameo, o sea, no es una expresión 100% hebrea, sino que viene del arameo. Y es la única vez que se usa en toda la Biblia.
¿A qué ser se está refiriendo aquí Nabucodonosor? Miren, muchos han sugerido, ¿no?, que aquí se está refiriendo a un ángel, y creo que eso es lo más obvio, pero él lo está poniendo en sus palabras. Y recordemos que en la propia Biblia muchas veces a los ángeles se les trata con otros nombres, ¿no?, como mensajeros o ministros, o bueno, hay varias denominaciones que la Biblia les da a los ángeles. Así que los ángeles, hermanos, están muy involucrados en los asuntos de este mundo. Dios ministra a su pueblo, Dios ayuda a su pueblo, Dios está pendiente de los hombres por medio de los ángeles. Los ángeles juegan un papel fundamental en el plan de la salvación. Y aquí baja un vigilante santo, que claro, es una descripción bastante buena, porque una de las funciones del ángel es vigilar. Los ángeles vigilan, hermanos, están todo el tiempo pendientes de las personas. Recordemos también que los salmos nos hablan de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, todos tenemos un ángel, el famoso ángel guardián, como se suele decir tradicionalmente. Y ese ángel lucha o se esfuerza para que en tu vida puedas aceptar a Dios. Nabucodonosor también tenía un ángel, obviamente. Y este ángel aquí está cumpliendo una función importantísima, que es la de revelarle el futuro, de revelarle lo que iba a pasar, darle una lección de paso, ¿no? Porque sabemos que todo esto estaba contribuyendo a la salvación de Nabucodonosor. Entonces, los ángeles juegan un papel muy importante. Y también esta expresión vigilante santo, algunos han sugerido que hace referencia a dioses poderosos o a seres poderosos de la mitología sumeria, de la mitología acadia, de la mitología babilónica como tal. ¿Sí? Entonces, el ángel que aquí le da el anuncio a Nabucodonosor probablemente no era un ángel cualquiera, sino un ángel poderoso. ¿Por qué? Porque este asunto, lo que iba a pasar a continuación y lo que estaba siendo revelado en este sueño, no solamente le concernía a Nabucodonosor de manera personal, sino que también iba a influenciar de manera global. El mensaje que le da también repercutía en su nación, porque él era el rey, repercutía en la historia, porque Babilonia es uno de los reinos que están ahí en la profecía y que actúa de manera muy activa en la profecía. Entonces era un mensaje importante el que contenía este ángel. Y podemos deducir que era un ángel importante, un ángel de jerarquía alta. Recordemos que los ángeles también tienen organizaciones, tienen jerarquía, están bien ordenados por el Señor, al igual que Satanás. Entonces este ángel jugó un papel crucial. Ahora, continuando. Miren, versículos 25 y 26. Una vez que Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel, Daniel empieza a interpretarlo. ¿Sí? Daniel empieza a narrar, empieza a interpretar. Siempre primero, antes de cualquier cosa, Daniel reconoce a Dios, ora a Dios, y recordemos que antes de darle la interpretación, en el versículo 19, dice que Daniel quedó atónito durante 1 hora. ¿Sí? ¿Se imaginan esto? Se quedó impresionado por lo que él le narra y por el significado del sueño. Y dice que sus pensamientos le turbaban. Entonces Nabucodonosor le increpa a Daniel y le dice: dime, no calles tu boca, dime, sea para bien o para mal, dime lo que significa. Y ahí también demuestra el punto que les mencionaba antes. Miren lo que le dice Daniel: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te desean. O sea, como les mencionaba antes, en esos tiempos, de darle una mala noticia a un rey no era algo bonito. Podías poner en riesgo tu vida y tu reputación. Por eso es que Daniel le dice: ojalá el sueño sea para tus enemigos, ¿sí? Para los que te desean mal, dice. Que no sea para ti, porque Daniel sabía que esto eran malas noticias. Entonces le comienza a decir lo siguiente: esta es la interpretación, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahí lo tienen.
Esta era la condenación para Nabucodonosor. Este árbol representaba a Nabucodonosor, representaba su reino, el cual le iba a ser quitado, iba a ser cortado, y Nabucodonosor iba a pasar 7 tiempos. Estos 7 tiempos son 7 años. ¿Sí? Un tiempo en la Biblia se refiere a un año. Y esto es importante recordarlo para el estudio de Daniel capítulo 7, ya que ahí se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en la Biblia un tiempo es igual a un año, y eso nos va a ayudar a interpretar algunas cosas. Bueno, entonces Nabucodonosor iba a pasar 7 años como las bestias, dice, comiendo hierba, arrastrándose, ¿sí? Y que después de que él reconozca al Dios verdadero, ahí va a ser restaurado. Ahora, ¿qué pasó con Nabucodonosor durante estos 7 años? Evidentemente padeció algún tipo de locura. ¿Sí? Yo soy psicólogo, bueno, yo soy estudiante de psicología, y esto se conoce clínicamente como licantropía. Tal vez alguno de ustedes haya oído el término licántropo. Este hace referencia a los hombres lobo, pero en psicología clínica esto no tiene nada que ver con hombres lobos ni con mitología, ¿no? Sino que esta es una afección donde la persona piensa o se siente como un animal. No solamente hombres lobos, no solamente lobos, sino cualquier tipo de animal, inclusive vacas, que parece que este es el caso de Nabucodonosor, que dice que fue a comer hierba del campo. Entonces, lo que a Nabucodonosor le dio en aquella ocasión es licantropía. Luego continúa, ¿no? Continúa la historia, ya pasó este evento, Daniel le da su interpretación y vamos a la caída. Versículos 29 y 30 nos dicen: al cabo de 12 meses, es decir, después de un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Interesante, Nabucodonosor estaba pensando, meditando. Ya pasó un año, ¿no? Desde estos eventos, tal vez lo ignoró, lo olvidó, bueno, no ha pasado nada, ¿no? No tengo de qué preocuparme, y se puso a meditar sobre el sentido de su vida. ¿Y por qué les digo tan exactamente que se puso a meditar sobre el sentido de su vida? Hay una evidencia que así lo sugiere, la cual se las voy a presentar en breve. Se pone a pensar, ¿no?, sobre su vida, sobre el sentido de su vida, sobre su reino, y se empieza a vanagloriar. Ve la gran Babilonia, que de paso no era para menos, ¿no?, el sentimiento que tenía. Ya que si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el capítulo 1, hablamos un poco acerca de Babilonia. Y vimos que este era un reino grande, hermoso, lleno de lujo, lleno de riqueza, lleno de pompa. El mismo oro que representa Babilonia en Daniel capítulo 2 estaba por todas partes en el reino. El oro era un material que abundaba en Babilonia y estaba presente en sus templos, en sus palacios, en sus edificios. Era una ciudad hermosa. Recuerden los jardines colgantes, las grandes murallas, el Éufrates pasando por en medio de la ciudad. O sea, era una cosa increíble. Así que no es de extrañar que Nabucodonosor haya estado ahí parado pensando y ve su reino, ve su gloria y se envanece él mismo. Por eso dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. El ego, hermanos, el egoísmo, la adoración al yo, la egolatría, como se conoce. Mucho cuidado con ese pecado, es uno de los más graves, porque pueden tener consecuencias terribles, y en esta historia está el claro ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese mismo instante dice que Nabucodonosor cayó. Fue y vivió durante 7 años entre las bestias, pero Dios tenía un plan para este hombre. Versículos 34 y 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y vi, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ya. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Cuando recién comienza la historia, Nabucodonosor centra nuestra atención hacia sus dioses. ¿Sí? Belsasar, que tiene el nombre de mi Dios, y en este hombre habita el espíritu de los dioses. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ahora miren lo que dice: alabo, bendigo al Dios Altísimo, lo glorifico para siempre. El testimonio, la manera de pensar de Nabucodonosor ha cambiado. Es totalmente opuesta a la que era antes.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Miren, algunos plantean, y aquí quiero dejarles una lección muy importante, algunos plantean que este evento más o menos sucedió pasado el 11º año de gobierno de Nabucodonosor. Sí, pongamos, ¿no? Pongamos que fueron 11 años, aunque probablemente fueron más. Hay veces en las que nosotros queremos ver a nuestros seres queridos o alguna persona entregarse a Cristo, pero queremos verlo ya. Miren, hermanos, eso no siempre sucede así. Aquí tienen el ejemplo de Nabucodonosor. Más de 11 años estuvo Nabucodonosor en contacto con Daniel, con sus amigos, con el Dios verdadero, y tengan por seguro que Daniel no perdió el tiempo, y la Biblia lo demuestra así. Daniel siempre estuvo dando testimonio del Dios verdadero, pero por más de 11 años Nabucodonosor no aceptaba al Dios verdadero. Hermanos, no siempre la conversión de una persona va a ser rápida, no siempre va a ser de un día para el otro, como el etíope, ¿no? Que apenas oyó la palabra se convirtió, no. A veces va a ser un proceso que dure años. Por eso, una de las virtudes más importantes que debemos tener como cristianos es la paciencia. Si tal vez tú tienes a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tu tío, a tu amigo, y quieres verlo en el reino de los cielos, quieres que forme parte del pueblo de Dios, no va a pasar de la noche a la mañana. Debes tener paciencia y debes ser un buen testimonio, a veces por muchos años. Pero recordemos que Dios nunca va a dejar una semilla sin dar fruto. Tienes que hacer tu parte y Dios se encargará. Como dice la misma palabra, unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Tal vez Dios te puso ahí para sembrar la semilla, y en un futuro, puede ser sí, en 1 año, en 2 años, en 20 años, no sabemos, pero ten por seguro que Dios se va a acordar de tu trabajo y se va a acordar de aquella persona por la cual tú abogaste, tú trabajaste, y finalmente va a aceptar a Dios. Entonces, mis hermanos, una lección muy importante. Nabucodonosor se convirtió finalmente, y sus últimas palabras en estos versículos son increíbles. Sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y miren, esta es otra lección que debemos tomar en cuenta. Dios a veces va a humillar, pero con el objetivo de salvar. Por eso en cierta parte dice que Dios disciplina al que ama. A veces nos hemos formado un falso concepto de Dios, de que Dios es bueno, Dios es amor y Dios no puede castigar, Dios no puede disciplinar. Eso es falso, la Biblia no dice eso. Dios disciplina y Dios castiga, pero lo hace con el objetivo de salvar. Eso debemos tenerlo muy claro. Y eso sí, hermanos, tampoco debemos esperar a llegar a ese punto, ¿no? Como Nabucodonosor lo hizo, no. Si Dios nos está llamando, si Dios te está hablando al corazón hoy día, debes escuchar su voz. No seamos necios, no seamos tercos. Muchas lecciones interesantes de esta historia. Muy bien. Ahora, pasando a otro punto. Y bueno, hay 2 puntos más que tocar, ¿no? Quisiera hablar mucho más de esto, nunca alcanza el tiempo, pero no hay que hacerlo muy largo, no hay que ser didácticos. Ahora, evidencia sobre Daniel 4. Este punto es muy interesante. Como siempre les comento, el libro de Daniel ha sido uno de los libros que han sido puestos en dudas más que cualquier otro. ¿Sí? El libro más puesto en dudas ha sido el de Daniel. Dicen no, que no lo escribió Daniel, que es una recopilación de otros textos, que es copia de otras cosas. Bueno, hay muchos argumentos que sacan aquellos teólogos liberales de la alta crítica, etcétera, etcétera. Pero hoy en día hay evidencia sobre Daniel 4, de que este fue un evento que realmente sucedió. Porque muchos se preguntaban, ¿no? Hasta antes de 1975 se decía, si este fue un evento real, el que narra Daniel 4, pues es un evento bastante importante, es un evento grande. Debería haber quedado registrado en los escritos de Babilonia, en las crónicas de Nabucodonosor, en algún lado, ¿no? Y dicen, entonces no ha de ser verdad este capítulo. Pero, mis hermanos, hoy en día tenemos una evidencia. Recordemos, ¿no? Que no exista evidencia no significa que no vaya a aparecer.
Y eso fue justamente lo que pasó con estas tablillas. Les voy a hablar acerca de la tablilla BM 34113 SP213. Ese es un nombre en código, un poquito largo, un poquito complicado. Así los codifican a las tablillas ahí en el Museo Británico. Estas tablillas están ahí guardadas en este museo y contienen los siguientes textos. Bueno, primero que nada, recalcar, como pueden ver en la imagen, muchas de estas tablillas, de estos escritos que fueron encontrados en la antigua Babilonia, se encuentran en ese estado, bastante deterioradas. Recordemos que datan de alrededor de 4000 años antes de Cristo. Perdón, de hace 4000 años, ¿no? No antes de Cristo, sino de hace 4000 años. ¿Sí? Entonces son bastante antiguos y eran hechos en arcilla. Por lo tanto, muchos de ellos se han perdido, se han destruido, otros están así como este, fragmentados, con ciertas partes ya borradas, pero tenemos suficiente como para sacar ciertas conjeturas. Ahora bien, en 1975 se descubrió un texto cuneiforme que trata de la locura del rey de Babilonia. En ese mismo año, el asiriólogo A.K. Grayson publicó un texto cuneiforme que se conserva en el Museo Británico, ¿sí? El que ven acá, que realmente tiene 3 partes, pero les he puesto solamente esta. Y miren, ¿qué dice este texto cuneiforme? Literalmente dice lo siguiente. Hay partes cortadas, hay algunas partes un poco ambiguas, pero contiene información suficiente para darnos luz acerca de esta historia. Dice así: Nabucodonosor consideró, su vida parecía no tener valor. ¿Se acuerdan los que les dije antes? Se paró, se puso a meditar, se puso a ver el sentido de su vida, a contemplar su ciudad. Esta tablilla dice más o menos eso, ¿no? Nabucodonosor consideró su vida, parecía no tener valor. No manifiesta amor ni a hijo ni a hija, y él habla un mal consejo a Evil-Merodach. ¿Quién era Evil-Merodach? Era el hijo de Nabucodonosor. Y también este rey se lo menciona en Jeremías. En Jeremías habla de Evil-Merodach. Entonces, miren lo que dice. Nabucodonosor habla un mal consejo a Evil-Merodach. Luego da una orden totalmente diferente. Pero él no presta atención a las palabras de sus labios. Para él no existe ni familia ni clan. Lloró amargamente ante Marduk. ¿Sí? Como ven, los lugares donde están puestos 3 puntos son aquellos fragmentos que faltan, aquellos fragmentos que no se han podido leer por el deterioro de la tablilla. Pero con lo que ya hemos leído podemos darnos cuenta de que se está hablando de un periodo de locura de Nabucodonosor. Miren la conclusión a la que llega Siegfried H. Horn, un aclamado arqueólogo, un arqueólogo que trabajó bastante en este campo, con mucho conocimiento, mucha experiencia sobre estos temas, el cual dice lo siguiente: el texto afirma que el rey daba órdenes contradictorias, rehusaba aceptar consejo, no demostraba cariño a su hijo ni a su hija y descuidó a su familia y ya no podía cumplir con sus deberes como jefe de Estado. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí en lo personal me parece bastante claro de que aquí se están refiriendo a aquel tiempo en el que Nabucodonosor pasó entre las bestias. Por eso se sabe inclusive que Evil-Merodach desempeñó el cargo de rey durante algún tiempo, aún estando Nabucodonosor vivo. Y por eso es que dice aquí en este fragmento que Nabucodonosor habla un mal consejo a Evil-Merodach, porque Evil-Merodach estaba durante ese tiempo en el trono. Entonces miren, hay evidencia actualmente y es algo bastante interesante, porque siempre que se hace un hallazgo arqueológico, confirma la Biblia. Nunca hasta ahora se ha hallado un solo hallazgo arqueológico que contradiga la Biblia. Todo lo que se sigue encontrando con el paso del tiempo sigue fortaleciendo lo que narra la palabra de Dios. Y ese es un testimonio increíble, especialmente para los escépticos. Y para nosotros como creyentes nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Como último punto, el árbol en la Biblia, y esto no quería dejarlo pasar por alto, el árbol en la Biblia. El árbol en la Biblia puede tener connotaciones tanto positivas como negativas. Van a ver, por ejemplo, que se habla del árbol, de los árboles frondosos, ¿no? Donde el pueblo de Israel iba y adoraba a dioses paganos. Van a ver, por ejemplo, que se habla de un árbol allá cuando Jesús habla del árbol de mostaza. Van a ver del lado positivo, van a ver que los salmos hablan del pueblo de Dios como árboles plantados junto al río. Entonces en la Biblia el árbol, el símbolo del árbol tiene
ambas connotaciones, tanto positiva como negativa. Según esta historia puede representar a Babilonia. ¿Sí? Directamente aquí en Daniel 4 representa a Babilonia este árbol. Y eso ténganlo muy en cuenta. Pero en otras partes de la Biblia representa al pueblo de Dios. Todo dependerá del contexto que le rodee y los elementos que contengan. Hay una clara relación con Apocalipsis 18. ¿Se acuerdan Apocalipsis 18? Aquel capítulo donde se encuentra la declaración: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus abominaciones. ¿Sí? De ese capítulo estamos hablando. Ahí hay un paralelismo con este capítulo 4, porque se nos dice: ha caído Babilonia. Y aparte de eso, ¿se acuerdan que les mencioné que hay un detalle en el árbol que sueña Nabucodonosor? Que son las aves del cielo, lo recalca él. Y en Apocalipsis 18 también dice que cuando cae Babilonia se convierte en morada de toda ave inmunda. ¿Sí? Entonces vemos estos dos elementos, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y eso nos llama mucho la atención. Y finalmente también encontramos un paralelismo de estos dos elementos en Mateo, cuando Jesús cuenta la parábola del grano de mostaza. ¿Se acuerdan? Dice que había un árbol, una semillita que se hizo árbol, un árbol muy grande y frondoso, y dice que las aves del cielo anidaban en él. ¿Notan los paralelismos? Ahora, si quieren conocer más sobre el significado de este símbolo, de esta parábola, les invito a ver el video sobre el árbol de mostaza, que fue uno de los primeros que hice en este canal. Por lo tanto, si está un poquito mal editado, disculparán, pero en ese estudio yo hablo sobre este simbolismo. En resumen, ¿no? Y para no hacerlo más largo, pueden ir a ver ese video, les va a aclarar, es un tema muy interesante, pero en resumen, el mensaje central de la historia es el juicio de Dios. Dios está ejecutando juicio a Nabucodonosor con el objetivo de redimirlo. En Apocalipsis sucede lo mismo en el capítulo 18. Dios ejecuta juicio contra Babilonia. Pero aquí hay una diferencia. En Apocalipsis se ejecuta juicio ya no para redimirlo, sino para darle conforme a sus obras. En otras palabras, la misericordia de Dios llega solamente hasta cierto punto. Si tú rechazas reiteradas veces al Señor, rechazas el llamado de Dios, pues lamentablemente las cosas deben seguir su curso y recibirás las consecuencias de tus malas acciones. Entonces, en esta historia podemos ver el juicio de Dios, su misericordia y el llamado que hace a los hombres a volverse a Él. Porque inclusive cuando condena a Babilonia, en el capítulo 18 de Apocalipsis, dice a aquellos que están dentro de este sistema de adoración falsa: salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios no quiere que se pierdan. Dios quiere que se salven, los llama. Lo mismo pasa aquí en el capítulo 4 de Daniel. Dios no quiere que el árbol, o sea, Nabucodonosor, se pierda, no. Él quiere salvarlo y lo llama a una conversión. Y aquí hay un detalle interesante. Cuando cae este gran árbol, cuando se hace pedazos, dice que todas las bestias que estaban bajo él y las aves se fueron. Hermanos, las aves en la Biblia no son nada bueno, ¿sí? No representan nada bueno. Son aquellas cosas malas que tú albergas en tu vida. Y lo que me enseñan estos textos es que si yo quiero entregarme al Señor, si yo me entrego al Señor, debo estar dispuesto a deshacerme de las aves. Debo estar dispuesto a deshacerme de esas cosas malas. De esas aves inmundas, como lo llama Apocalipsis 18. O de esas aves que están haciendo nido, como las llama Jesús en la parábola. Debo deshacerme de eso. Por eso hay un texto que dice que todo aquel que se entrega a Dios es nueva criatura. Todo el que nace en el reino de Dios nace como una nueva criatura. Las cosas antiguas pasaron, debemos dejarlas. Y como iglesia, como corporación, como cuerpo, que de paso eso es lo que representa el árbol de mostaza, el pueblo de Dios, debemos también deshacernos de aquellas aves inmundas, de aquellas costumbres, prácticas, prédicas, doctrinas que forman parte de Babilonia, que son doctrinas de demonios. Debemos quitarlas, no debemos abrazarlas, no debemos albergarlas, debemos sacarlas de nosotros. Entonces miren, esta historia tiene un mensaje a nivel personal
a nivel corporativo y a nivel profético, como les decía al principio. Es muy interesante y podríamos seguir hablando de ella, pero el tiempo ya se nos ha terminado. Sin más que decir, ese ha sido el estudio del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y fortalezca mucho nuestra fe. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos en el siguiente video. Dios les bendiga.